buenas, imparables. Soy el pastor Brian Chalai y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Apocalipsis 17. Estamos llegando ya al final para seguir creciendo en nuestra relación con Él. Recuerda estudiar este capítulo antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, qué difícil que es mantenerse firmes cuando todo se derrumba. Cuando la vida nos sonríe, por decirlo de alguna manera, en una expresión, cuando todo está bien, cuando todo va para adelante, bueno, es una cosa, pero cuando de repente todo empieza a salir mal, todos son problemas, todas son dificultades, es difícil mantener la cabeza levantada, Padre, no te vamos a mentir. Por lo cual, ayúdanos a saber cómo seguir adelante, cómo levantarnos, cómo mantenernos firmes en medio de toda esta situación que estamos enfrentando. Tú la conoces, Señor, en detalle, por lo cual ayúdanos, que tu Espíritu Santo nos pueda guiar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Cómo mantenerse firmes ante el dolor, aflicción, sufrimiento, angustia y muerte, en lugar de ser consumidos por ellos, y cómo esto nos hace sentir? Apocalipsis es de esos libros de la Biblia a nivel difícil, me gusta decir, así que no dejes que la confusión te arrastre y te genere rechazo. Ve de a poquito, intentando entender. Y si es mucha información, que probablemente lo sea, en lugar de decir, ay no, esto no es para mí, concéntrate en la pregunta fundamental del estudio. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Apocalipsis 17 es una continuación de Apocalipsis 16. Siempre digo, ¿no? Un texto fuera de contexto solo sirve como pretexto. Entonces tenemos que entender dónde estamos para poder comprender de mejor manera lo que vamos a leer y no inventar o intentar adivinar. Te decía que Apocalipsis 17 es una continuación de Apocalipsis 16. ¿Qué vimos en Apocalipsis 16? Lo que se conoce como las 7 plagas o copas de la ira de Dios. ¿Qué representan? Los juicios de Dios. ¿Quiénes van a recibir estos juicios de Dios? Solamente aquellos que no serán salvos. ¿Cuándo va a ocurrir todo esto? En el futuro, en el fin de los días, antes de la segunda venida de Jesús, después de que Satanás, por medio de poderes políticos y religiosos, haga que el mundo lo adore. Cada uno haya recibido o la marca de la bestia o el sello de Dios y el tiempo de gracia, o sea, el tiempo para arrepentirse, se haya terminado. Recién ahí es cuando caen las plagas. ¿Cómo son estas plagas? Son literales, pero cuando el texto lo indica, tienen simbolismos que necesitamos comprender. ¿Dónde van a ocurrir? En diferentes partes de la tierra, pero no será así universal, en todos lados, en todo momento, a toda hora y en todo lugar. ¿Cuáles son estas plagas? Vimos la primera, úlceras pestilentes. La segunda, el mar se convierte en sangre. La tercera, los ríos se convierten en sangre. La cuarta, el calor abrasador del sol. La quinta, la oscuridad y dolor. La sexta, el secamiento del Éufrates para los reyes de Oriente. La trinidad falsificada de Satanás, la bestia y el falso profeta, junto con los espíritus inmundos de demonios que, a manera de ranas, son instrumentos de propaganda que utiliza Satanás para poner al mundo en contra del pueblo de Dios. Y la séptima es el final, cuando se escucha una voz del templo diciendo, hecho está. Así como la cruz, es el desenlace donde un montón de calamidades ocurren y hay destrucción por doquier. Todo esto pasa justo antes de la segunda venida de Jesús, de manera rápida, abrupta, secuencial, y es un momento terrible aquí en la tierra. En medio de todo esto, el capítulo 16 de Apocalipsis terminó diciendo en el versículo 19, Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio la copa llena del vino del furor de su ira. Y es precisamente esta acción que Apocalipsis 17 viene a explicarnos con más detalle. Por lo cual, todo lo que vamos a entender a continuación no es algo del pasado, no es algo del presente, sino del futuro, específicamente en la última plaga. ¿Ok? El capítulo 17 de Apocalipsis se divide en dos partes. Apocalipsis capítulo 17, versículos 3 al 6, describe la visión simbólica que Juan contempló, donde se exponen los crímenes de Babilonia y por lo tanto constituye las acusaciones del cielo o la declaración de por qué se pronuncia sobre ella sentencia. Está más relacionado con los acontecimientos de la sexta plaga. Y Apocalipsis capítulo 17, versículos 7 al 18, es la explicación que se le da a Juan sobre esta visión, donde se presenta la sentencia
y cómo se va a ejecutar. Y está más relacionado con los acontecimientos de la séptima plaga. Así, Apocalipsis 17 es, como un bosquejo, un esquema de la crisis final cuando Satanás dedicará su máximo esfuerzo para eliminar al pueblo de Dios a tal punto de casi tener éxito. Pero, spoiler, Dios intervendrá para liberar a su pueblo. Para entender mejor esto, debemos ver que a lo largo de la Biblia, Babilonia, un concepto que vamos a ver bastante repetido aquí, representa al opresor del pueblo de Dios. Es el rostro del error y el centro de la apostasía. Apostasía es cuando uno se aleja de Dios, se rebela contra Él. Provoca entonces la rebelión contra Dios y la desobediencia a los mandatos divinos. Si bien aquí la encontramos en el contexto de la séptima plaga, no es que aquí Babilonia aparece de la nada, sino que en la séptima plaga encontramos su obra final y el juicio que Dios le hace. Babilonia comienza, ¿recuerdas?, con el rechazo al mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14. No entraremos en detalles sobre eso aquí porque ya estudiamos ese capítulo, pero lo importante es entender que Babilonia es la iglesia cristiana que se aleja del mensaje de la palabra de Dios, la verdad del evangelio, y que sumado a este progresivo alejamiento, luego veremos que se une a otros poderes políticos, económicos y demás, volviéndose en contra del pueblo de Dios que se mantiene fiel con la intención de destruirlo. A tal punto que así como la Babilonia del Antiguo Testamento sufrió los juicios de Dios, esta Babilonia simbólica, ya que en los días de Juan la ciudad no existía más y hoy tampoco, es lo que conocemos como Irak, esta Babilonia simbólica representa los juicios finales de Dios sobre el mundo, sobre aquellos que no serán salvos. ¿Recuerdas la historia de Daniel y sus amigos? Bueno, ellos eran jóvenes judíos que cuando Jerusalén, la capital de su nación, fue atacada por Babilonia, la potencia mundial del momento, fueron llevados para allí en cautiverio por Nabucodonosor. Años más tarde, durante el reinado de Belsasar, Ciro, el rey persa de Oriente, finalmente conquistó Babilonia, liberó a los cautivos y les permitió regresar a Jerusalén y adorar al Dios verdadero. ¿Recuerdas esa noche donde Daniel es llamado por la mano, que tiene una escritura en la pared, que es el juicio contra Babilonia y demás? Bueno, eso es lo que pasó en Daniel. De la misma forma, en el tiempo del fin, siempre tienes que estar ubicado en la línea de tiempo en la que estamos y que mencioné al principio, el pueblo de Dios será oprimido. Será perseguido por un opresor religioso simbolizado por una gran ramera que se identifica como Babilonia, por el nombre escrito en su frente, según Apocalipsis capítulo 17, versículo 5. Se usa una ramera, ¿por qué? Porque hace referencia a la fornicación espiritual de Babilonia, donde en lugar de comprometerse con el único y verdadero Dios, se acostó con el mejor postor, con el que mejor le parecía. Fue así infiel. Ramera es otra forma de decir prostituta, pero voy a utilizar el término ramera a lo largo de este estudio, ¿ok? Pero busquemos entender mejor esto. Sé que está complicado, pero ve siguiéndome la línea de pensamiento. Cuando leemos Apocalipsis capítulo 17, versículos 1 al 6, donde se describe a la mujer ramera, estas características resaltadas de ella contrastan con otra mujer que hay en Apocalipsis. Es la de el capítulo 12. Donde Juan ve a otra mujer y un dragón rojo. ¿Te acuerdas? Que era la iglesia pura. La mujer pura de Apocalipsis 12 representa a la verdadera iglesia de Dios. Sus seguidores tienen el sello de Dios y la mujer escarlata de Apocalipsis 17 representa a Babilonia, la opresora de esta iglesia de Dios, quienes tienen la marca de la bestia y buscan eliminar al pueblo de Dios. Vamos a ver esto en las características que se dan de esta mujer ramera. Ahí vamos a abrir este texto por partes. Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 y su explicación en Apocalipsis 17:15 agrega que la ramera se sienta sobre muchas aguas. Así como la antigua Babilonia se asentó sobre las aguas del río Éufrates, la Babilonia espiritual se asienta sobre las multitudes de la tierra que le han dado su lealtad a la bestia y han recibido su marca y es apoyada por ellas, como luego explica el ángel. Después, Apocalipsis 17:2 dice que con ella han fornicado los reyes de la tierra. ¿Qué es fornicación? Es una unión ilícita, cuando uno tiene relaciones sexuales fuera del marco del matrimonio. En el sistema de la iglesia caída, la iglesia está unida con el Estado, como vimos en Apocalipsis 3. Cuando llegue ese momento, estamos hablando de ahora, estamos hablando del futuro.
En el verdadero sistema de la iglesia está unida con Jesús, así se supone que funciona. La iglesia caída busca poder no en Jesús, sino en los reyes y los líderes políticos de la tierra. Cuando la iglesia deja a su verdadero amor, Jesús, y rechaza su poder, debe buscar el poder en una fuente secular, ajena a Jesús. Entonces busca el poder de los reyes de la tierra o de las autoridades estatales. El sistema de la iglesia caída, la mujer ramera, ha cometido adulterio espiritual. Se ha unido a los poderes del Estado para dominar a las multitudes que se han embriagado, dice, del vino de su fornicación. En otras palabras, se han creído sus mentiras. Por lo que, por más que su opresión es religiosa, se une políticamente con las naciones de la tierra para conseguir eliminar al pueblo de Dios y hacer lo que quiera hacer. Así, la mujer que está detrás del poder del Estado obtiene el poder del Estado, pero también influye en él. Qué poderoso símbolo que es este de una unión ilícita entre la iglesia y el Estado. La mujer representa a la iglesia apóstata, la que se apartó de Dios, y la bestia representa entonces a los poderes estatales o políticos. Cuando una nación da la espalda a los principios del reino de Dios, se convierte en una bestia. Cuando la iglesia deja a su verdadero esposo y busca poder y apoyo del Estado, compromete los principios bíblicos y se convierte en ramera. Continuando, Apocalipsis 17:3 dice que Juan es llevado a un desierto, símbolo de una situación llena de dificultades y peligros para el pueblo de Dios. Se trata más de una condición que de una ubicación. Allí ve a una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata, con 7 cabezas y 10 cuernos. En Apocalipsis 12, el dragón rojo que está delante de la mujer pura también tiene 7 cabezas y 10 cuernos, por lo cual esa bestia representa a Satanás. Pero también la bestia que sube del mar, en Apocalipsis 13, tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, esta bestia representaba ¿qué cosa la Apocalipsis 13? A la iglesia medieval del cristianismo apóstata, cuando la iglesia se alejó de las verdades de Dios y colocó las propias bajo el sistema papal, como ya estudiamos según las profecías de tiempo en ese capítulo y que puedes repasar. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué representa esta bestia escarlata en Apocalipsis 17? El hecho de que Satanás, la iglesia apóstata y esta bestia escarlata compartan características similares, sugiere que este es un símbolo compuesto de las fuerzas dispuestas contra Dios en el tiempo del fin. El énfasis aquí en Apocalipsis 17 está en los aspectos combinados de los componentes políticos y religiosos de ese poder. Todos ahí entrelazados, tejidos con el mismo Satanás. La mujer escarlata simboliza el componente religioso, la bestia escarlata representa el componente político y este conjunto está motivado y potenciado por Satanás, su odio hacia Dios y al pueblo de Dios. En pocas palabras podemos decir, Satanás va con todo lo que tiene. Si hay que resumir todo lo que venimos diciendo hasta ahora, Satanás, en el tiempo del fin, va con todo lo que tiene contra el pueblo de Dios, tanto religiosa como políticamente hablando. Continuando, Apocalipsis 17:5 dice, en su frente tenía escrito un nombre, un misterio, la gran Babilonia, madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Que, partiendo de todo lo que venimos hablando de Babilonia, simbolizan a las religiones que se alejaron de Dios y se unirán en el tiempo del fin contra el pueblo de Dios. Una vez más, la idea principal de la imagen de Babilonia, dada en Apocalipsis 17, es que se trata de una combinación de autoridad religiosa y secular motivada por Satanás, que se unen para luchar contra Dios y su pueblo. La mujer sentada sobre una bestia escarlata combina todas las actividades del tiempo del fin de Satanás, la religión apóstata y la autoridad política secular de las naciones. Todos estos pelearán contra el Cordero. Tanto que Apocalipsis 17:6 dice que la mujer está ebria de la sangre de los santos. Una imagen terrible de la persecución de Babilonia al pueblo de Dios. Ha derramado tanta sangre que está ebria, borracha de matanza, y se deleita en ella como un borracho se deleita en su bebida. Esta mujer ramera ha dejado a su verdadero esposo, Jesús. Esta es una imagen no de la verdadera iglesia, sino de la iglesia caída, de la que se apartó de la verdad, de la que se apartó del amor, de la que se apartó de Jesús. A pesar de esto, el ángel termina diciéndole a Juan y a nosotros, en Apocalipsis 17:17, que este levantamiento contra el pueblo de Dios, donde Satanás va con todo lo que tiene, con todo tipo de uniones y alianzas de poderes de todo el mundo, esto ocurrirá hasta
que se cumplan las palabras de Dios. Y luego, la ramera será violenta e implacablemente destruida por los mismos poderes que poco antes la habían apoyado. Esto es tremendo. Y si no te emociona, hay que ponerte ahí un desfibrilador a ver si ese corazón vuelve a latir. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está diciendo Dios aquí? Incluso cuando todo esté en el tiempo del fin, en un punto que parece de no retorno y que el pueblo de Dios está por ser destruido y eliminado de la tierra por completo, Dios dice, yo sigo estando en control, sigo siendo soberano, porque sucederá hasta que se cumplan mis palabras. Y es más, Apocalipsis 17:14 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Veamos algunas reflexiones para nuestra vida cotidiana que podemos sacar de todo este trabalenguas de Apocalipsis 17 con este capítulo. Primera conclusión. Estamos en medio de un conflicto entre el bien y el mal. No podemos ver nuestro día a día fuera de esa narrativa, de ese macro. Si quitamos este conflicto espiritual de en medio, iremos a Dios con expectativas incorrectas, que solo van a terminar en desilusión, en resentimiento y en última instancia incluso en abandono de la fe. Escúchame bien, estamos en guerra y si nos preocupamos más en cómo es nuestra vida en el campo de batalla antes que por la victoria, ya estamos derrotados desde un comienzo. ¿En este mundo tendremos dolor? Sí. ¿Aflicción? Sí. ¿Sufrimiento? Sí. ¿Angustia? Sí. ¿Muerte? También. Porque eso es lo que pasa en una guerra. Entonces, si no olvidamos el contexto en el que estamos, esperaremos algo que no sucederá. En lugar de eso debemos preguntarnos, y lo haremos con más profundidad en el siguiente capítulo, ¿de qué lado de este conflicto estoy? La segunda conclusión es que si quieres sobrevivir a este conflicto y estar del lado correcto de la historia, no puedes salir al campo de batalla desarmado. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es la única forma de estar firmes. Puedes profundizar en esto con el episodio de Efesios 6, pero sobre todas las cosas debe ser la palabra de Dios y sus verdades las que guíen tu vida. Si tu fidelidad está atada a tus circunstancias y cómo éstas te hacen sentir, no podrás permanecer firme, porque éstas te llevarán de un lado para el otro. Babilonia es confusión y eso es lo que tenemos hoy. Tantas ideas, pensamientos, filosofías e ideologías que nos consumen. Y no solamente fuera del ámbito religioso, por decirlo de alguna manera, sino dentro también. Por eso Jesús dijo, ojo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y hoy tenemos muchos diciendo Señor, Señor, pero muy pocos haciendo su voluntad. Y al final eso es la ramera de Apocalipsis 17 sumado a otras cosas. Yo por eso siempre digo, no te quedes solamente con lo que te estoy diciendo aquí. Ve y lee tu Biblia. Esto no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Quiero que vayas a tu Biblia y veas que lo único que estamos haciendo es permitir que la Biblia se interprete a sí misma dentro de su contexto para no usarla como pretexto. ¿Cómo puedes tener una relación con un Dios al que no conoces? ¿Cómo vivirás y morirás por un Dios al que no conoces? ¿Cómo conocerás un Dios si su palabra permanece cerrada? Muchas veces el diablo no necesita hacerte caer. Solamente necesita mantenerte distraído o lo suficientemente ocupado como para conocer a ese Dios. Finalmente, la tercera conclusión es que cuando tenemos una perspectiva mayor y vemos más allá de uno mismo, del aquí, del ahora, sin importar cuál sea el problema, dificultad o situación que estemos pasando y cómo esto nos haga sentir, seguiremos confiando en Dios porque sabemos que Él es fiel. Necesitamos, como Pablo, decir, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es lo que uno lo mantiene firme? Cristo.
Y unos versículos antes, Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. Entonces, como el Señor está cerca, como el conflicto está por terminar, ¿qué es lo que sucede? Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En simples palabras, sigue confiando. Dios gana, Satanás pierde. Reflexiona sobre estas conclusiones que nos revelan un Dios de amor, justicia, misericordia y gracia, que en su fidelidad nos da un vistazo de las cosas que sucederán para que podamos seguir confiando, ya que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. La pregunta es, ¿queremos estar del lado de los llamados y elegidos y fieles? Los propósitos de Dios triunfarán, sus planes triunfarán y su pueblo triunfará. Nunca ha perdido una batalla contra Satanás. Y una vez más, saldrá victorioso en la batalla final entre el bien y el mal. Una victoria que será para siempre. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, queremos ser parte de esa victoria. Ayúdanos cuando todo se derrumba a recordar que estamos en medio de una guerra, de una batalla, de un conflicto espiritual entre el bien y el mal, Padre. Siempre habrá aflicción, dolor, sufrimiento, angustia e incluso muerte. Y si queremos sobrevivir a este conflicto y no ser arrastrados por el mismo, debemos estar del lado correcto de la historia. Y poder vivir armados, Señor, con tu armadura que nos proteja de este mundo de pecado y todas las consecuencias devastadoras que trae sobre nuestra vida y sobre la de nuestros prójimos, Padre. No podremos permanecer firmes a menos que sean sustentados en tu verdad. Satanás de todas formas quiere confundirnos. Eso es Babilonia, engañarnos, Señor, arrastrarnos lejos de ti, embriagarnos de mentira. Ayúdanos a sostenernos de tu palabra y de tu verdad, porque de otra forma estaremos perdidos, Señor. Ayúdanos a conocerte más, hasta el punto que vivamos y moramos por ti. Padre, que tu regreso nos ayude a levantar la cabeza en medio de las circunstancias que nos están partiendo el corazón. Circunstancias que muchas veces incluso nos hacen preguntarnos si vale la pena seguir viviendo. Pero como tú estás cerca, venimos a ti en oración para encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que tenemos cuando sabemos que en ti hay victoria, independientemente de lo que esté pasando en el presente. Gracias, Señor, por este spoiler, porque en tu fidelidad nos muestras un vistazo de lo que no podemos ver, para que podamos permanecer en el presente. Y porque en ti tenemos victoria. Solos no, en ti tenemos victoria. Queremos ser llamados, queremos ser elegidos, queremos ser fieles. Y por eso nos entregamos hoy a ti, Señor. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho, para recibir una notificación en tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no para.